Y eso se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Si pudieran, por favor, acompañarme a Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos entonces a leer la porción del texto en esta mañana. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Vamos a orar una vez más para que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Padre Santo, Señor, necesitamos oír tu voz. Señor, es nuestro anhelo que tú obres en nosotros, que hables, Señor, a nuestros corazones, que nos transformes de adentro hacia afuera por el poder de tu Santo Espíritu, que usa, Señor, tu palabra para transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, el estar aquí, Señor, es para mí totalmente inmerecido. Y descanso, Señor, en el poder del Espíritu Santo para poder, Señor, hablar y que tenga un impacto en nuestras vidas. Te ruego, Padre, que seas tú hablando en esta mañana. Que seas tú, Señor, hablando a través mío y no mis propias ideas, ni mis opiniones, ni mis pensamientos, sino tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, obrando en nuestros corazones. Y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a cada uno de nosotros. Bendice tu palabra y háblanos en esta mañana, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes nuevamente. Justo estaba repasando y la última oportunidad que tuve de poder predicar fue el año pasado, en noviembre. Así que han pasado ya cerca de 4 meses desde el último sermón. Como les dije, ¿verdad? Nuestro pastor Darío está de viaje y entonces me pidió que en esta mañana pueda yo compartir la palabra con ustedes. Y es de verdad un privilegio inmerecido, una gracia del Señor que me permite poder abrir su palabra en esta mañana. El título de este sermón es El Rey te hace un llamado. Continuamos, ¿verdad?, con la serie El Rey entre nosotros y venimos, ¿verdad?, estudiando el libro de Mateo. Estuvimos antes, ¿verdad?, estudiando el libro de los Hechos con la serie La Iglesia Cristiana del Siglo I. Y hace unas semanas ya empezamos con el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos va, ¿verdad?, a hablar y a narrar y a tratar con cada uno de nosotros mientras estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo.
En esta mañana tenemos la porción bíblica Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12, que nos habla de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, y específicamente el tema entonces es el rey te hace un llamado. Juan el Bautista tuvo como función, ¿verdad?, ser un mensajero que iba antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ya había nacido en ese entonces, pero aún no había iniciado, ¿verdad?, su ministerio público. Él inició su ministerio público justamente después de que sea bautizado por Juan, para darnos el ejemplo e instaurar también como ordenanza el bautismo. Pero entonces el Señor, Dios, había profetizado ya a través de diferentes profetas, Isaías, Malaquías, entre otros, la llegada de un mensajero, alguien que iba a venir antes que el Señor Jesús, para preparar el camino para el Señor. Y este es Juan el Bautista. Pero quisiera hablarles un poco, como a modo de introducción, del contexto histórico de este texto. Recordemos que durante 400 años, el cielo, ¿verdad?, Dios había guardado silencio para con su pueblo. Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 400 años. El pueblo de Israel, ¿verdad?, había caído en pecado sistemáticamente a lo largo de toda su historia, pero llegó un punto en el que el Señor, ¿verdad?, los permite que sean deportados, fruto de su pecado, como un juicio de Dios para su pueblo, y desde entonces guardó silencio. Y este silencio duró 400 años. El pueblo del Señor no recibió más mensaje de Dios durante 400 años. Dios decidió guardar silencio hasta la llegada de un nuevo profeta, Juan el Bautista. Antes de él no hubo profetas, no hubo nuevas palabras de Dios, no hubo voces que sacudieran la conciencia del pueblo de Israel. Generación tras generación vivió el pueblo esperando que Dios volviera a hablar. Y cuando finalmente el silencio se rompió, no ocurrió, ¿verdad?, como algunos esperaban en un palacio, ni siquiera en el templo o en las escuelas de los fariseos. El silencio se rompió en el desierto. Allí donde aparece un hombre muy diferente quizás a la gente de su época, vestido con pelo de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre, un hombre extraño pero que llamó la atención de todo el pueblo. No tenía ningún prestigio religioso, no tenía posición política ni aspiraciones al respecto, no tenía títulos académicos, pero tenía algo mucho más poderoso que transformó y sacudió al pueblo. Tenía un mensaje de parte de Dios. El Señor levantó a Juan como su profeta, como un heraldo con un mensaje. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Dios decidió tener misericordia de su pueblo y entonces volver a hablar, volver a venir con un mensaje preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan tuvo esa función. Juan tuvo la función de preparar un grupo de personas que decidieron responder a este llamado de parte del Señor, para que cuando viniera el Señor, Él simplemente dijera: yo les he venido hablando de Jesús, bueno, aquí está el Mesías. Y entonces la gran mayoría de los seguidores de Juan volteó a ver a Jesús y lo siguió. Muchos de los apóstoles eran ya seguidores de Juan. Y fue, ¿verdad?, Juan quien, por medio de la palabra que el Señor le había dado, fue preparando los corazones del pueblo para la llegada del Señor Jesucristo. En esa época, en la época medieval, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los reyes llegaban ¿verdad?, a las diferentes aldeas, a los diferentes pueblos, pero antes que llegaran mandaban una comitiva adelante. Y en esa comitiva que iba adelante iba un heraldo que anunciaba: el rey viene, el rey se acerca. Y muchas veces lo mandaban también con un papiro, ¿verdad?, un mensaje. Seguramente lo han visto en las películas, abría el mensaje y empezaba a leer: el rey dice, y comenzaba a leer, y entonces el pueblo sabía lo que el rey estaba diciendo. Y entonces cuando llegaba el rey, el pueblo estaba preparado porque ya venían anunciando su llegada. De igual manera también Juan el Bautista sirvió como ese heraldo, como ese mensajero. Y si bien, ¿verdad?, el texto de esta mañana nos habla de la llegada del Mesías,
Cristo, también es un llamado para nosotros, la gran mayoría de nosotros que ya conoce al Señor como su Señor y Salvador. Es también un mensaje para la segunda llegada de nuestro Señor, que vuelve pronto. Por eso es que la idea central de nuestro texto, Dani, siguiente, la idea central de nuestro sermón en esta mañana es: el Rey vuelve, arrepiéntete y da fruto. Vamos a tomar este texto como el mensaje de ese heraldo, ¿verdad? Y que sea guiándonos entonces a lo largo del sermón de esta mañana, a lo largo de 3 puntos que vamos a tocar respecto al arrepentimiento. Nuestro primer punto es: el Rey te llama. Versículos del 1 al 6, vamos a volver a leer el texto. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta figura entonces del bautismo? ¿Qué era lo que realmente estaba predicando Juan? ¿Y cuál es el llamado, verdad, del Rey para nosotros en esta mañana? El mensaje que Juan predicaba era: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el resumen de su mensaje, y es más, es lo único que el texto nos dice que él decía. Probablemente decía muchas cosas más. Es más, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que él confronta a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y les dice: camada de víboras, den frutos dignos de arrepentimiento. Pero el resumen de todo su mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, en el reino de Dios como algo futuro, como algo que vamos a poder experimentar recién cuando estemos en la presencia del Señor. Pero aquí Juan el Bautista le hablaba, ¿verdad?, a su público y les decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino viene. Y el reino vino con Cristo. Y ahí empezó entonces el reinado de nuestro Rey Todopoderoso, Cristo Jesús. Un reinado que inició cuando el Señor inicia su ministerio, triunfa en la cruz sobre la muerte, pero un reinado también que está presente en nuestras vidas, en cada uno de los que hemos confiado en el Evangelio de Cristo, un reinado de Cristo en nuestros corazones. Y el llamado de Juan el Bautista para su público en ese momento es el mismo llamado que el Señor nos hace a nosotros. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos aún con la naturaleza pecaminosa. Estamos rodeados de tentaciones, estamos constantemente expuestos por nuestra propia naturaleza a pecar y pecar y pecar. Estamos expuestos también al pecado de otros para con nosotros y al pecado en la sociedad. Estamos ahora, ¿verdad?, siendo contemporáneos a una guerra que solo Dios sabe la escala que pueda tomar. Estamos rodeados de odio racial entre los judíos y los musulmanes. Vemos, ¿verdad?, cómo intereses de diferentes personas han roto la paz. Pero aun cuando en el mundo no hay guerra, hay una guerra más profunda que es entre el Dios Santo y el hombre pecador. El único que vino a traer paz verdadera fue el Señor. Pero cada día, cada vez que pecamos, vamos en contra de nuestro Dios. Y es por eso que aún habiendo ya confiado en el Evangelio de Cristo, nuestra vida hoy también debe estar marcada y caracterizada por el arrepentimiento constante. Un arrepentimiento constante y genuino cada vez que fallamos al Señor. No creo que ninguno de nosotros pase un día sin pecar delante de Dios. No solo se trata de las cosas que hacemos, también estamos hablando de nuestros deseos en el corazón, nuestros afectos, qué queremos, qué anhelamos, qué pensamos, qué decimos. Todo eso
está manchado por el pecado. El pueblo tuvo estos 400 años de silencio de parte de Dios, fruto de su pecado, fruto de un pecado constante de idolatría en contra del Dios que los levantó como nación, que los sostuvo, que les dio victorias a lo largo de su historia, que los sacó de la esclavitud de Egipto, que les dio su palabra. Pero a pesar de eso, el pueblo decidió persistir y persistir en su pecado. Recibieron profecía de parte de Dios, recibieron indicaciones, recibieron la ley divina. Pero a pesar de eso, constantemente, a lo largo de toda su historia, el pueblo de Israel decidió darle la espalda a Dios y pecar. Dios entonces decidió dejar de hablar hasta la llegada de Juan el Bautista por 400 años, preparando el camino para la llegada de Dios mismo hecho hombre, el Mesías. Y esos 400 años de silencio me hacían pensar y meditar en si es que hay silencio de Dios en nuestras vidas. Solo el Señor conoce la forma en la que estamos conduciéndonos cada día. Solo Él sabe si, igual que el pueblo, vivimos en rebeldía delante de Dios, nos muestra su palabra y hacemos lo contrario, nos habla, ¿verdad?, a nuestros corazones por medio de su Espíritu, y lejos de vivir en obediencia, quizás algunos de nosotros podemos caer en rebeldía delante del Señor. Y muchas veces, cuando el Señor habla y habla y habla, y nosotros en corazón rebelde decidimos desobedecer al Señor constantemente, el Señor también guarda silencio. Pero quiero hacer una diferencia entre cuando el Señor nos llama a ser pacientes y esperar una respuesta por la cual estamos orando, y el silencio como castigo, como disciplina de parte de Dios frente al pecado. Son dos cosas diferentes. Muchas veces nosotros vamos delante del Señor y en oración pedimos por algo. Algún deseo de que el Señor se manifieste con poder en algún área de nuestra vida, o queremos alguna respuesta para tomar una decisión. Y el Señor trabaja en nuestros corazones mientras ese silencio, para que estemos listos para recibir su respuesta. Pero muchas otras veces el silencio del Señor habla más de nuestros corazones y de cómo estamos viviendo nuestras vidas que del deseo que tiene el Señor de tratar con cada uno de sus hijos. El Señor no quiere hacer silencio. El Señor quiere estar cerca. Por eso Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos creó para estar en relación con nosotros. El Señor permitió que el pueblo de Israel naciera y surgiera porque Él quería hacerse de un pueblo al cual pudiera estar cerca, un pueblo con el que Él pudiera hablar. Constantemente en las Escrituras vemos, ¿verdad? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Constantemente el Señor apelando al corazón de su pueblo para establecer esa relación cercana. Y el Señor Jesús sabía, ¿verdad?, que la forma en la que se conducía el pueblo de Israel a través de los rituales no era suficiente. Y entonces vino, hecho hombre, para morir en la cruz, satisfacer de una vez y para siempre la ira de Dios para con su pueblo, fruto del pecado, y poder tener una relación tan estrecha que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, viene a vivir al corazón de aquellos que confiamos en el Evangelio. Entonces, la forma en la que Dios ha obrado a lo largo de la historia nos da un claro mensaje. Él quiere acercarse a nosotros. Aquel a quien nosotros, ¿verdad?, ofendimos por nuestro pecado, decide dar el primer paso de acercarse a nosotros. Pero muchas veces nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra falta de discernimiento, nuestra falta de disciplina en la búsqueda constante de su palabra, hace que Dios guarde silencio. Pero así como Dios irrumpió en la historia del pueblo con este mensaje, es el mismo mensaje con el que Él quiere hoy irrumpir en nuestras vidas, en el momento en el que nos estemos encontrando, y decirnos, arrepiéntanse.
Realmente no importa, hermanos, cómo esté tu vida en este momento, es un mensaje que aplica a todos, a cada uno de nosotros. Podemos estar quizás en nuestro mejor momento, más cerca del Señor que nunca antes, pero aún así debemos seguir viviendo en constante arrepentimiento, porque hasta que estemos en la presencia del Señor, nunca podremos estar completamente libres de pecado en esta tierra. O puede ser que por el contrario nos encontremos en un momento en el que el Señor, ¿verdad?, parece lejano, en el que hay un silencio fruto de constante pecado en nuestras vidas y entonces no podemos discernir su voluntad. En cualquier caso, el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje que aplica a nosotros. Arrepintámonos. Y es el llamado del Señor constante a cada uno de nosotros. Cuando el Señor a través de su palabra saca a la luz algo en nuestras vidas, algo que va en contra de su naturaleza, en contra de su carácter, en contra de sus mandamientos, el mensaje es siempre el mismo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios quiere estar en comunión con su pueblo. Porque Él quiere que podamos disfrutar de las bendiciones de la comunión con Dios, de una vida que le honre. Juan el Bautista nació de forma milagrosa. Ustedes conocen la historia, está en el libro de Lucas. Cuando, ¿verdad?, el Señor le anuncia a María que va a tener un hijo fruto del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Le dice también, tu prima, ¿verdad?, que era estéril, también ha concebido. Y entonces María va y visita a su prima. Y ahí dice que Juan el Bautista en el vientre de su madre salta. Salta porque María también, ¿verdad?, tenía al Señor Jesús en su vientre. Y dice el texto que Juan fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre. Juan fue una persona totalmente especial. El Señor Jesús dice, no hubo hombre, nació de mujer más grande que Juan el Bautista. Nadie. No hubo nadie más grande en el antiguo pacto. Ningún profeta, ni los profetas más grandes del pueblo de Israel, ni los reyes más grandiosos como David o Salomón, más grandes que Juan. Porque Juan fue escogido por Dios desde, ¿verdad?, el vientre de su madre, lo llenó de su Santo Espíritu y le dio esta labor. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue el primero en poder recibir este mensaje de parte del Señor. Y entonces él decide vivir una vida muy diferente a la de su pueblo. Muy temprana edad se dedica al Señor y entonces se aleja. Va al desierto. Y en el desierto renuncia, ¿verdad?, a todas las comodidades. Si ustedes recuerdan, él era hijo de un sacerdote. Probablemente su línea de carrera era estar en el templo. Era continuar con la labor sacerdotal. Él venía incluso de la familia de Aarón. Pero él decide salir, ir al desierto. Esto era una costumbre de algunos maestros de la época, porque en el desierto, aunque te siguiera mucha gente, no levantaba, ¿verdad?, tanta fama, tanta pompa que pudiera generar problemas con las autoridades judías en el momento o con las autoridades romanas que se encontraban, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Entonces él decide salir y hacer este llamado. Pero como venía de parte del Señor, a diferencia de los demás, se levantó, ¿verdad?, un pueblo en medio del pueblo de Israel que estaba concentrado en los rituales farisaicos, ¿verdad?, en la vida religiosa, en todas estas normas externas a las Escrituras, que entonces logra, ¿verdad?, por la gracia del Señor, discernir un mensaje diferente. Logra darse cuenta que Juan venía de parte de Dios y entonces deciden seguirlo. Y dice el texto que se levantó, ¿verdad? Y dice, y el Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el Jordán. El Señor usa a Juan, le da, ¿verdad?, esta voz poderosa en medio del desierto
con este mensaje: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan se vistió de la misma forma en la que se vestía el profeta Elías. Malaquías profetiza hacia el futuro diciendo que vendría un nuevo Elías. Y este nuevo Elías era Juan, un hombre dedicado a la predicación de este mensaje: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza entonces con este ritual, con esta ceremonia del bautismo. Un bautismo muy diferente a como era en esa época. En general, en la época y específicamente en el pueblo de Israel, el agua simbolizaba, ¿verdad?, limpieza. El agua se utilizaba para lavarse, para purificarse, y el pueblo de Israel tenía muchos rituales de purificación que implicaban agua. Antes de entrar al templo, después, ¿verdad?, de salir de algún periodo de enfermedad, las mujeres, después de estar encinta y dar a luz, tenían que purificarse antes de poder ir al templo. En el templo había unas bañeras enormes en las que el pueblo, ¿verdad?, antes de acercarse a Dios, se purificaban con el agua. Se tomaban baños, ¿verdad?, que significaban como el agua los limpiaba de la realidad del pecado para poder entrar delante de la presencia del Señor. Pero Juan no bautizaba en el templo. Juan no, ¿verdad?, imitaba ninguno de estos rituales de la época, sino que él se fue al río Jordán, se fue lejos e inició otro tipo de bautismo, un bautismo público. Generalmente lo que ocurría en esa época era que estos rituales de limpieza eran privados. Las personas se bañaban desnudas y eso era, ¿verdad?, no era bien visto por la sociedad. Los judíos odiaban la desnudez, traía vergüenza. Entonces eran rituales de limpieza para poder entrar al templo privados. Nadie entraba, te lavabas, ibas delante del Señor. Sin embargo, Juan empieza este bautismo público. Por eso entendemos que ellos no estaban desnudos, sino que estaban con sus vestimentas. Pero inicia este rito público, un rito diferente, en el que las personas daban un testimonio público de este arrepentimiento. Eran personas que estaban dispuestas, ¿verdad?, adelante de las demás personas, participar de este símbolo de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús también, ¿verdad?, fue bautizado por Juan, eso lo vamos a ver la próxima semana, como un símbolo, y desde entonces quedó también como un mandato para nosotros de bautizarnos en obediencia al Señor. Entonces Juan toma esta figura del agua y le da un nuevo significado al bautismo, e inicia este bautismo de arrepentimiento. Y posteriormente nuestro Señor Jesucristo le va a dar un nuevo significado al bautismo de Juan, en el que nos va ahora a enseñar a bautizarnos, ¿verdad?, a identificarnos con Él en su muerte y su resurrección. Pero Juan redefine el concepto antes de que venga nuestro Señor Jesucristo e instaura el bautismo del arrepentimiento. Dice que las personas se acercaban y, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan. Este pueblo reconoció que el rey estaba haciendo un llamado. Reconoció que el mensaje de Juan era un mensaje que venía efectivamente de parte de Dios. Reconoció en él, por la forma de su vestimenta y su mensaje, que era, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y también un cumplimiento de la profecía de Malaquías, de aquel nuevo Elías que vendría con este anuncio. Y entonces el pueblo, reconociendo la voz de Dios, confiesa sus pecados y es bautizado en el río Jordán por Juan, dando un paso, una muestra de fe en este mensaje y una preparación para la llegada del Rey. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? ¿Cómo es tu relación con el arrepentimiento? ¿Vivimos en constante arrepentimiento, en constante reflexión de nuestro pecado? ¿O tomamos a la ligera presentarnos delante de Dios? El mensaje de Juan era claro: el Rey está viniendo, lávate,
arrepiéntete, prepárate porque el rey viene en camino. El pueblo escuchó el mensaje, decidió ser obediente y lavarse públicamente, preparándose para la llegada del Mesías. ¿Cómo entramos a la presencia del Señor? ¿Cómo venimos a la iglesia el domingo? ¿Cómo vivimos nuestra vida día a día? Nosotros sabemos que el Señor lo ve todo. Nosotros sabemos que Él está en todos lados. Pero por sobre todas las cosas, si somos hijos de Dios, debemos ser conscientes que Él no solo nos ve, no solo está en todos lados, sino que está en nosotros. El Rey ha llegado. ¿Cómo vivimos delante de Él? El pueblo, ¿verdad?, en respuesta al mensaje de Juan, decide lavarse, arrepentirse, confesar sus pecados, para entonces recibir al Rey. ¿Cómo entonces vivimos nosotros? El Rey vuelve. Arrepiéntete y da fruto. Punto 2. El mensaje de su llamado. El mensaje de Juan, arrepiéntense, que el reino de los cielos está cerca, iba más allá de solamente la ceremonia visible. Era un mensaje al corazón. Y fruto de esto, y prueba de esto, es lo que muestra el texto en el versículo 7 al 9. Dice lo siguiente: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que ha de venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Los fariseos y saduceos creyeron que todo era un ritual más. Creyeron que se trataba, ¿verdad?, de ser bautizados externamente y ya. Pero Juan el Bautista los confronta y les dice: ustedes no tienen un arrepentimiento genuino. Porque no se trata solamente de un ritual externo. El llamado verdadero que el Rey nos hace es hacia nuestros corazones. Es un llamado que va más allá de nuestra conducta o de lo que podemos mostrar como apariencias externas. Juan los confronta y les dice: camada de víboras. ¿Creen que con esto van a poder huir de la ira que está por venir? El Señor Jesucristo, más adelante, a lo largo de su ministerio, le va a dar la razón a Juan. Va a sacar a la luz lo que estaba verdaderamente en el corazón de los fariseos. Y lo que, como muestra final, da luz de lo que estaba en su corazón, fue que terminaron matando al Salvador. Fue que terminaron armando todo un plan para matar al Mesías. Y no solo eso, vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cómo los judíos seguían con intento tras intento de matar al pueblo de Dios, a los que habían creído en el Evangelio de Cristo, en la persecución contra los cristianos, contra Pablo y contra muchos otros. Este pueblo, ¿verdad?, estos líderes fariseos y saduceos creían que todo se trataba de apariencias externas. Pero el Señor estaba haciendo un llamado diferente. El Señor estaba haciendo un llamado a un arrepentimiento genuino en el corazón que solo es posible si el Señor concede esa gracia por la obra de su Espíritu Santo. Y esa obra da frutos. Juan el Bautista hace un contraste entre el arrepentimiento genuino y un arrepentimiento superficial o un remordimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos en las noticias, no? Cuando atrapan a los delincuentes, rompen en llanto. O cuando, ¿verdad?, una pareja descubre que su pareja está siendo infiel y entonces rompe en llanto. Y casos como esos hay muchísimos, en los que el pecado trae dolor. Porque las consecuencias del pecado es eso: dolor, sufrimiento, ruptura, primero con Dios y para con todas las personas alrededor.
Pero termina eso, los delincuentes salen libres y vuelven, ¿verdad? O la pareja se separa, empieza otra relación y vuelve a hacer lo mismo. O ante las consecuencias de nuestro propio pecado, a veces quizás hemos llorado, nos hemos dolido y a los pocos días hemos vuelto a hacer lo mismo. No hubo arrepentimiento. Hubo solamente, ¿verdad?, unos cuantos sentimientos relacionados con las consecuencias del pecado, con haber sido atrapados, con habernos dado cuenta, con haber visto lo que esto generó, pero no un arrepentimiento genuino. Acompáñenme, por favor. Un segundo. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que el verdadero arrepentimiento es un regalo de Dios. Es una obra del Señor en nuestros corazones. En ese texto nos habla, ¿verdad?, de cómo debemos reprender, cómo debemos lidiar con las personas que están en pecado. Específicamente en el contexto del texto es pecado contra uno mismo. Y les dice que deben reprenderlos tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El versículo anterior nos habla de rechazar los razonamientos necios, ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Habían pleitos, habían conflictos, habían bandos. Y entonces el apóstol Pablo los exhorta a Timoteo en este caso, a reprenderlos con amor, con ternura, para que sea Dios obrando en sus corazones y concediendo arrepentimiento. Los fariseos y saduceos creían que se trataba, ¿verdad?, de algo que ellos podían hacer por su cuenta. Creían que era cuestión de ir, lavarse con el agua y automáticamente, ¿verdad? Ellos estaban constantemente pensando en popularidad. En otros casos iban y le preguntaban con la autoridad de quién haces esto, ¿verdad?, a Juan el Bautista, porque simplemente querían estar donde la gente estaba, siguiendo las modas, ¿verdad?, siguiendo la popularidad, temían a la gente, querían estar siempre en la boca de todos. Pero el Señor los confronta por medio de Juan el Bautista y les dice que no se puede huir tan fácilmente de la ira de Dios, que no se trata de algo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas humanas, sino que es una obra de parte de Dios. ¿Y cuál es la muestra visible de esa obra? Dice el versículo 8, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Aquí lo que Juan el Bautista les está diciendo es, ustedes creen que son muy israelitas. Ustedes creen que son parte del pueblo de Dios, ustedes creen que tienen el favor de Dios, creen que son, ¿verdad?, un grupo muy especial. Dios puede levantar israelitas de las piedras. Ser hijo de Abraham significaba ser parte del pueblo de Dios. Más adelante en Hebreos vamos a ver que Abraham, más allá de ser el padre físico del pueblo de Israel, realmente es el padre de la fe.
Realmente los descendientes de Abraham somos aquellos que hemos confiado en el mensaje de Cristo. De él, ¿verdad?, iban a salir bendición para las naciones. Y aquí Juan el Bautista les dice, no se llamen hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras. No se trata de eso. No se trata nuevamente de algo humano. No se trata de qué sangre corre por mis venas. No se trata si tengo, ¿verdad?, por descendencia llegada a tal lugar, porque soy judío, entonces tengo favor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No se trataba de eso. Se trataba de algo que ocurría en el corazón. El arrepentimiento genuino involucra convicción de pecado. Saber que lo que hicimos es pecado. Y el pecado ofende a la santidad de Dios. Saber que no fue un error, no fue un traspié, no fue algo que pasó de casualidad. Fue una afrenta directa contra el carácter y la voluntad de Dios. Nuestra confesión de fe nos dice en el capítulo 7 sobre la salvación, nos habla en el artículo 1 la condición del hombre y la ira santa de Dios. Voy a leerlo. Y dice así: confesamos y proclamamos que el Señor nuestro Dios es 3 veces santo, infinitamente puro y separado de toda maldad. Su santidad es la medida absoluta de toda justicia, y ante su presencia nada inmundo puede permanecer. La ley divina revela su carácter perfecto, demandando del hombre una obediencia santa, completa y perpetua. Reconocemos, sin embargo, que por el pecado de Adán toda la humanidad ha quedado bajo condenación. Todos los seres humanos, sin distinción, son herederos de una naturaleza corrupta e inclinada de continuo al mal. Desde el vientre somos incapaces de amar a Dios ni de buscar su gloria, esclavos del pecado y enemistados con él. Tal depravación total no significa que el ser humano sea tan malo como podría llegar a ser, sino que ninguna facultad de su ser ha permanecido libre de la corrupción del pecado. A causa de ello, la ira santa de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y su justa retribución exige la muerte como paga del pecado. Sin intervención divina, nadie podría escapar de esta condenación, pues por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante él, sino condenado por su incumplimiento. Eso es lo que los fariseos y saduceos no entendían. No terminaban de entender la santidad de Dios. No terminaban de comprender delante de quién estaban. Vivían en el templo, estaban en el templo todo el tiempo. Trabajaban ahí, se levantaban temprano y iban al templo. Abrían las escrituras los fariseos en las sinagogas. La leían constantemente y se creían capaces de enseñarla. Pero estaban muy lejos de Dios. No conocían el carácter de Dios. No conocían a Dios. No conocían la santidad de Dios. La convicción genuina de pecado requiere que entendamos quién es Dios. Porque la única manera de poder analizar nuestros corazones de forma genuina y correcta es en contraste con Dios. Si nosotros vemos a los costados y el accionar de los demás, muy fácilmente podemos considerar que estamos bien. Si nosotros nos enfocamos quizás en los más malos de nuestra sociedad y nos vemos a nosotros, incluso podríamos decir, nosotros somos buenos. Pero cuando esa comparación es con Dios, nadie puede sostenerse en pie. Cuando la comparación verdadera es con Cristo, que vivió una vida perfecta delante del Padre, nadie puede permanecer en pie. Nadie puede decir, yo estoy bien. Porque el estándar es muy alto. Hermanos, este grupo de personas que vivía en el templo, que andaba con las escrituras, que las enseñaba y las compartía, no habían entendido quién era Dios. No tenían una convicción genuina de pecado. Y quizás muy fácilmente nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos creer que por cumplir ciertos ritos
ciertas costumbres por venir cada semana, estamos bien. Pero debemos constantemente analizar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones, que saque a la luz aquellas cosas de las que no somos conscientes, que nos permita ver en qué debemos arrepentirnos, porque vivimos delante de un Dios santo. Gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz, porque por su obra fuimos limpiados, porque con su sangre fuimos lavados, así como el bautismo de Juan, pero esta vez no con esa agua, sino con el Espíritu, como va a decir Juan más adelante. Fuimos lavados, ¿verdad?, con la sangre de Cristo. Y aún aquellos pecados de los que no seamos conscientes y nunca nos demos cuenta ya han sido también perdonados en la cruz de Cristo. Pero no por eso estamos llamados a una vida, ¿verdad?, sin diligencia, a una vida de sentarnos a esperar solamente, sino que estamos llamados a vivir diligentemente, con esfuerzo, escudriñar las Escrituras y pedirle al Señor que transforme nuestros corazones, que saque a la luz el pecado oculto, que rompa nuestros corazones duros y lidie con nosotros conforme a su voluntad. El arrepentimiento genuino involucra convicción de pecado a la luz de la santidad divina y también involucra, al verlo, dolernos por ese pecado. Entender que ese pecado ha ofendido a nuestro Dios. Ha ido en contra de aquel a quien decimos honrar y adorar. Entender que ese pecado le costó la vida a Cristo. Entender la paga del pecado, el costo, y dolernos por ese pecado. Involucra también abandonarlo. Como Zaqueo. Zaqueo es confrontado con el Evangelio por las prédicas de Cristo. Y lo primero que hace es: voy a donar todo lo que tengo. A un cuarto, creo, no recuerdo muy bien la historia. Pero algo así como: la mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres, no voy a seguir cobrando impuestos, no voy a seguir robando. Ven a mi casa, cena conmigo. Y una vida totalmente diferente. El apóstol Pablo, de perseguidor a estar dispuesto a ser perseguido. Y tantos otros casos. Un arrepentimiento genuino involucra convicción de pecado a la luz de la santidad de Dios. Involucra dolernos profundamente por ese pecado. Un dolor, ¿verdad?, que parta nuestro corazón por saber delante de quién hemos pecado. Como leíamos en el Salmo: los huesos que has quebrantado, dice el salmista. Restituye tú los huesos que has quebrantado. A David su pecado le costó su propio hijo. El pecado trae consecuencias. El pecado mata. Empieza con nosotros y nuestro corazón y nuestra insensibilidad a la voz de Dios. Pero se derrama en nuestra familia, en las personas a las que amamos, y trae consecuencias. Dolernos, ir delante del Señor, abandonar el pecado y volverse a Dios. Es un cambio de dirección. Es entender que iba antes a la izquierda y ahora voy a la derecha. Dar un giro de 180 grados y volvernos a Dios. El texto nos dice en el versículo 9, en el versículo 8 dice: por tanto den frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje del Señor nos llama a vivir una vida diferente. No se trata solamente, ¿verdad?, de ya no hacer algo, sino a demostrar activamente que hemos dado la vuelta hacia la otra dirección. El que antes robaba no solo deje de robar, sino que ahora sea generoso. El que antes mentía no solo deje de mentir, sino que ahora predique la verdad del Señor. El que antes con sus palabras ofendía, ya no solamente deje de ofender, sino que levante en ánimo con sus palabras a aquellos que lo rodean. Frutos dignos de arrepentimiento.
frutos que demuestren un cambio genuino en el corazón. Juan confrontaba a los fariseos y a los saduceos diciéndoles: camada de víboras, vienen aquí porque creen en los rituales y creen que esto va a solucionar el problema, pero den frutos dignos de arrepentimiento. Cambien su estilo de vida, cambien la forma en la que se conducen, vayan en la dirección opuesta. Dejen de oprimir y mentir al pueblo y créanle a Dios. El rey vuelve. Arrepiéntete y da fruto. Tercer punto y para terminar. El rey demanda tu respuesta. Versículos del 10 al 12. El hacha ya está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete que el Mesías ha venido, es un mensaje que demanda respuesta. No es un mensaje al que uno puede ser indiferente. Juan el Bautista termina su confrontación con los fariseos y saduceos hablando de dos tipos de árboles. Uno que da buen fruto y otro que no tiene fruto. Y la respuesta del Señor frente a eso es que el hacha está a la raíz de los árboles. Si el árbol da buen fruto, no hay problema. Pero si el árbol no da fruto, entonces es cortado, hecho leña y echado al fuego. Para nada más sirve otro árbol que no da fruto, más que para hacer leña y alimentar el fuego. Y Juan dice, ¿verdad?, que el Señor que va a bautizar con el Espíritu Santo tiene el yeldo en su mano. El yeldo era un instrumento agrícola, como un rastrillo, que sirve para separar la paja del trigo. La paja va al fuego y el trigo, ¿verdad?, es el fruto que se come. De igual forma, el Señor Jesús también va a hablar del trigo y la cizaña. Y Él mismo permite que ambos crezcan juntos hasta que llegue el momento de la cosecha. Cuando el Señor vuelva, entonces se mostrará quién fue trigo, quién fue cizaña. ¿Cómo? Por su fruto. Porque cuando hay un cambio genuino en el corazón hecho por el Espíritu Santo, entonces el fruto es visible. Entonces hay una respuesta a este anuncio, una respuesta de obediencia, una respuesta de arrepentimiento genuino, una respuesta de arrepentimiento y fe. Nuestra confesión también nos dice, en el capítulo 7, artículo 4, conversión, fe y arrepentimiento. Como fruto inmediato de la regeneración, el hombre regenerado ejerce fe salvadora y arrepentimiento genuino. Esta fe se apropia de la obra de Cristo y de su justicia, descansando en Él como único Salvador. Demuestra un arrepentimiento que implica reconocer el pecado con tristeza sincera, odiarlo y volverse a Dios, con el propósito de vivir en santidad. El mensaje del Evangelio tiene dos posibles respuestas: un rechazo y por ende juicio divino, o arrepentimiento y fe. Gloria al Señor por la obra que ha hecho en nuestros corazones. Aquellos que somos hijos de Dios hemos experimentado la obra del Espíritu Santo en nosotros para darnos fe y concedernos un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que nos muestra nuestro pecado y nos hace correr a los brazos de Cristo. Nos hace volver al camino del Señor. Nos hace
abrazar la obra de Cristo, su obra en la cruz, su obra de salvación. Nos hace entender que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo inmerecido de nuestro Dios para con nosotros frente a nuestro pecado fue darnos la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, aquellos que hemos creído en el Evangelio, hemos quedado entonces libres del juicio eterno. Pero esa libertad que tenemos en Cristo para la eternidad debe ser coherente con la forma en la que vivimos. Debemos vivir una vida que sea coherente con nuestra posición espiritual en Cristo. Que si para la eternidad hemos decidido dejar el pecado y correr a Cristo, entonces en nuestro día a día también debemos vivir de la misma forma. Debemos dejar atrás el pecado y correr a Cristo, al Evangelio, cada día. Abrazar su obra salvadora constantemente. Al ver el pecado, recordar el Evangelio. Recordar a Cristo y su obra, que pagó el precio de nuestra maldad. Volver a Él. Yo los animo, hermanos, a que en su vida puedan aplicar este mensaje de arrepentimiento. Puedan constantemente pedirle al Señor que escudriñe sus corazones, que les muestre aquellas cosas de las que ni siquiera somos conscientes, y que nos vuelva a mostrar a Cristo en su gloria. Nos vuelva a mostrar la grandeza del Evangelio, la gloria de Dios expresada en la cruz de Cristo. Que nos permita meditar en el Evangelio. Que nos permita entender la profundidad de la obra de Cristo y sus implicancias prácticas en nuestra vida. Que podamos seguir su ejemplo. Vivir con la misma actitud con la que vivió Cristo. En constante obediencia al Padre. En una renuncia constante a sus propios deseos. En una humildad obediente delante de Dios. Que sirve a los demás. Que honra a Dios en todas las áreas de su vida. Que atesora las Escrituras y el tiempo con Dios, que busca a Dios, que vive en oración, que vive para hacer la voluntad del Padre. El mensaje de Juan es el mismo mensaje que el Señor nos da esta mañana. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos ya ha llegado. Ha llegado a nuestros corazones. Pero ese rey que vino una vez y para el cual Juan preparó el camino, es un rey que vuelve. Es un rey que ha prometido volver por su pueblo. Así como el pueblo de Israel debía prepararse para la llegada del Mesías, nosotros también, como la novia del Cordero, como la esposa de Cristo, como aquellas vírgenes que velan, debemos también vivir preparándonos para la vuelta de nuestro Dios. Vivir en constante arrepentimiento y fe. Vivir en constante obediencia a la voluntad de Dios. Vivir constantemente escudriñando nuestros corazones. Porque nuestro Dios, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, está preparando para sí una novia perfecta. Está preparando una iglesia limpia y santa. Una iglesia sin mancha. Para aquel día en el que el Señor vuelva. Y entonces podamos estar con Él para la eternidad. Vamos a orar. Padre Santo Señor, te rogamos que escudriñes nuestros corazones. Señor, vivimos con nuestra naturaleza pecaminosa, con deseos pecaminosos, con afectos aún por el pecado, por los placeres momentáneos de esta vida, por el placer tan corto que trae el pecado. Vivimos rodeados, Señor, de una sociedad que ama el pecado. Vivimos, Señor, rodeados de un mundo que promueve el pecado, que constantemente ofrece pecado.
Vivimos también rodeados, Señor, de personas como nosotros, pecadores. Y cada día lidiamos con nuestro propio pecado, con el pecado de las personas que nos rodean y con el pecado en el mundo. Constantemente, Señor, somos enfrentados a las tentaciones de esta vida. Pero Padre, tu palabra es clara. Tú has vencido al mundo. Tú has vencido a la muerte, al pecado, a Satanás en la cruz del Calvario. En ti tenemos, Señor, poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, en ti tenemos todo lo que necesitamos y no necesitamos buscar deleite ni placer en otra cosa en esta vida, en nada más que solo en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, a vivir, Señor, anhelándote a ti, a pasar, Señor, el resto de nuestras vidas delante de tu presencia, cada día presentándonos delante de ti, buscándote, anhelando, Padre, que seas tú obrando en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque, como dice el Salmo 51, en pecado hemos sido concebidos. Nuestro pecado está cada día delante de nosotros. Y quizás muchos de nosotros cada día afrontamos las consecuencias de decisiones de pecado en el pasado. Pero, Señor, sabemos que esta vida es temporal. Que a pesar, Señor, del dolor, a pesar, Señor, de las consecuencias del pecado, esto se acaba. Esto se acaba y comparado con la eternidad se acaba pronto. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se prepare para tu vuelta, para tu segunda venida. Obra en nosotros, Señor, porque sí lo has prometido. Porque tú, Señor, has iniciado la obra y la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Confiados estamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu obra con tu palabra en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, porque cada semana nuestro pastor Darío predica tus escrituras. Gracias, Señor, porque recibimos palabra tuya para seguir creciendo como pueblo. Ayúdanos, Señor. Obra en nosotros. Ayúdanos, Padre, a arrepentirnos delante de ti cada día y a también ser humildes para pedir perdón y arrepentirnos con las personas a las que ofendemos, con las personas a las que lastimamos, empezando por nuestras propias familias. Señor, danos la valentía, el valor, la humildad para pedir perdón. Pedir perdón delante de ti, oh Dios misericordioso, pero también pedir perdón a las personas que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a dar muestras dignas de arrepentimiento delante de ti y también con las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, también como iglesia a confrontar el pecado, a no ser indiferentes frente al pecado de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, por favor, a en amor confrontarnos mutuamente, animarnos a la piedad, animarnos, Señor, a una vida de santidad, una vida, Señor, conforme a tu palabra, a tu voluntad. Ayúdanos a ser humildes frente a la corrección. Y cuando nuestros hermanos nos confronten con nuestro pecado, podamos responder en humildad, arrepentirnos, agradecer ese gesto de amor y cambiar nuestra forma de conducirnos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que anhele la santidad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que viva en constante arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo en su gloria, la gloria de la cruz, a vivir conforme al llamado que tú nos haces y prepararnos así para el retorno de nuestro Rey. Oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Oramos, Señor, por si alguno aquí presente analiza su vida y ve que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Te ruego, Padre, que con tu obra poderosa, con tu evangelio, con tu mensaje de salvación, obres en ellos.
le des arrepentimiento genuino, regalo tuyo, y fe, que también es un regalo de Dios. Te agradecemos, te adoramos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a aplicar este mensaje desde el mismo instante en que volvamos a casa. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.